¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es José Miguel González Velázquez. Mi número de matrícula es la 22000263. Este video es para el reto número 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. En este caso es de la materia del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles, volumen 1. Mi asesor es Alfredo Hernández Pérez, de la licenciatura en Derecho. Este video es para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG. Como siguiente punto, nos solicitan que analicemos el siguiente caso, que dice: el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado por la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Como siguiente punto, nos solicitan argumentar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato es de compraventa internacional por medio de un acuerdo de voluntades de ambas partes que radican en estados diferentes, como lo dice el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable de los Contratos Internacionales. Pregunta número 2 dice: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? En efecto, es un contrato internacional, ya que las negociaciones y los acuerdos se realizaron desde diferentes países. El artículo 1 ya mencionado con anterioridad nos dice que el contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. La pregunta número 3 nos dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Hay una gran variedad de contratos internacionales por medios electrónicos, tales como son los de adición, los de profesionistas, también hay algunos efectuados en línea. En este caso se trata del tipo de contrato electrónico nacional e internacional en la modalidad de vía correo electrónico, así como lo establece el artículo 2 de la Ley de Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. La número 4 nos dice: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones del que vende se manifiestan desde el artículo 30 hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estas son algunas de las obligaciones del vendedor: entregar él o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipula el contrato, así como la fecha, el lugar y plazo que acordaron en dicho contrato. Las obligaciones de quien compra están establecidas en el artículo 53 y hasta el artículo 60 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías. Una de las obligaciones que tiene es pagar el monto y la fecha y el lugar convenidos en el contrato. La pregunta número 5 nos dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? En este caso podría aplicarse el convenio sobre la ley aplicable de las obligaciones contractuales. Podría ser la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías o la ley de modelo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico de 1996. La pregunta número 6 nos dice:
Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? ¿Crees que procede la cancelación del contrato? En este caso podría caber la posibilidad de que si aún no está pagado o liquidado el contrato, podrían buscar la manera de prescindir del mismo. Esto nos menciona el artículo 73 de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías. O en su defecto, si ya dieron algún dinero o liquidado el mismo, podrían solicitar una indemnización. Esto con base en el artículo 74 al 77 de la ley ya mencionada. La siguiente pregunta nos dice, ¿crees que proceda la cancelación del contrato? En efecto, se puede cancelar si ambas partes acordaron esos términos, esas cláusulas en dicho contrato. El artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías nos puede ayudar para definir ese tipo de cláusulas y buscar la forma de cancelar el contrato estipulado desde antes de cerrar el mismo por ambas partes. Como conclusión, nos solicitan argumentar algunas cláusulas para la prevención de conflictos en este tipo de contratos internacionales. Yo elegiría una cláusula que sería la de resolución de incidencias, en donde puedan pactar que antes de que lleguen algunos conflictos dentro del mismo contrato, puedan ponerse de acuerdo para no llegar a consecuencias legales. Otra de las cláusulas sería la descripción del contrato, definir enteramente las características del objeto y que éste sea de la misma índole en la que está establecido en el contrato a la hora de la entrega, para que no haya mayor problema en la compraventa del contrato. La siguiente sería definir la fecha del pago del comprador, ya que se podría entregar la mercancía ya pactada y no tener un día pactado para llevar a cabo el pago, y esto podría tener injerencias y algunos problemas dentro de este contrato. Entonces, definirlo desde antes, en qué fecha se va a llevar el pago, definir las cláusulas en este caso de las descripciones de los objetos, y la que ya había mencionado, la resolución de incidencias. Esas tres serían las cláusulas que yo podría poner para evitar algún conflicto legal en un contrato de esta índole internacional. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y hasta pronto.